por esta oportunidad. Lo que vamos a hacer a continuación, denme un segundito, que tengo un problema con el puntero láser. Denme un segundo, que tengo que minimizar esto. Y ahí sí. Ahora sí. Entonces, lo que más me importa es que ustedes tengan claro que esta presentación va a estar después disponible en la página web de Cirugía Docente, con evidentemente todo el texto y todo el mensaje que les voy a dejar a continuación, pero lo que más me importa, y por lo mismo lo que les comenté previamente, pongan atención al mensaje de la presentación y al análisis, porque la verdad es que es un tema súper extenso y súper prevalente y tienen algunos puntos críticos que deben tener súper claros. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver un poco a qué cosas ustedes deben tener atención en esta presentación. En primer lugar, conocer los puntos anatómicos críticos para la clasificación, porque clásicamente uno se tiende a confundir entre el hito anatómico para la hemorragia digestiva alta y la obstrucción intestinal, y la verdad es que son totalmente distintos. En segundo lugar, comprender la razón de las diferencias semiológicas que se presentan en una obstrucción intestinal alta versus una baja, porque es súper claro, y cuando uno lo piensa, realmente es obvio. En tercer lugar, saber las etiologías más frecuentes. Y la verdad es que son varias las patologías y podríamos analizar cada una de estas patologías en 40 minutos, pero la verdad lo que vamos a hacer en esta presentación va a ser un enfoque práctico a la obstrucción intestinal y posteriormente lo que vamos a realizar durante la presentación, cuando analicemos las etiologías más prevalentes, van a ser esbozar algunas generalidades de cada una de estas patologías. Cuarto punto importante, comprender cómo enfrentar en el servicio de urgencia esta enfermedad, porque a todos ustedes cuando egresen, o si ya egresaron y están tomando este curso, ya siendo médicos generales o incluso becados de cirugía, les va a tocar manejar obstrucciones intestinales y tienen que tener algunos conceptos súper claros y saber cuándo operar a un paciente. Y de eso ahí tenemos varias fotografías al final de la presentación para poder ilustrarlos. Entonces, en primer lugar, la definición es que la obstrucción intestinal es un impedimento para el avance del quimo o el bolo fecal en el tubo digestivo, alto y bajo respectivamente. Y es súper importante esto porque la definición incluye, como se muestra acá, una definición mecánica y también una funcional, es decir, nosotros podemos tener un hilio adinámico, no una causa obstructiva mecánica, y aún así estar obstruido. En esta presentación nosotros nos vamos a dirigir solamente a la obstrucción intestinal mecánica, tanto alta como baja, haciendo principal hincapié en la alta porque es la más prevalente por lejos. Y, ojo, la disfagia y el mal vaciamiento gástrico, que uno tendría a pensar que son también fenómenos de obstrucción del tubo digestivo, no califican como obstrucción intestinal. Y uno diría, bueno, ¿y el duodeno? Ya, eso es difícil, porque el duodeno, la verdad es que habitualmente los tumores de duodeno que están en la primera y la segunda porción, sobre todo, se suelen comportar como un síndrome de mal vaciamiento gástrico o un síndrome pilórico, que es la nómina antigua. Entonces, habitualmente cuando hablemos de obstrucción intestinal, para ser de el yeyuno, el ilion y el colon. El punto de clasificación anatómica, evidentemente, por esta definición, va a ser la válvula iliocecal. Y por favor, tenganlo súper claro. Cuando uno habla de hemorragia digestiva alta, habla del ángulo de Trice versus alta y baja. Pero cuando uno habla en obstrucción intestinal, uno habla de la válvula iliocecal. ¿Y por qué? Muy fácil, porque la clínica de una es totalmente distinta a la de otra. Y esto básicamente por la complacencia del intestino que está comprometido. El intestino delgado es complaciente, caben muchos litros dentro de todo el tubo, dentro de todo el intestino delgado, pero lamentablemente es poco complaciente un segmento intestinal en comparación con el colon, que es mucho más complaciente. Por tanto, en el intestino delgado, como vamos a ver más adelante, la clínica es mucho más florida, el dolor y los vómitos, a diferencia de la obstrucción intestinal baja del colon, que como es más complaciente suelen predominar otros síntomas y signos. Ya, acá esto son pocos números, pero son súper importantes, tienen que retenerlo. 15% de las cirugías de urgencia son atribuidas a obstrucción intestinal. 15% es un montón. Y 70% de las obstrucciones intestinales son altas. Como dijimos previamente, es más frecuente una obstrucción intestinal alta que una baja. Ahora, comparemos esto con las cifras del Departamento de Estadística de Salud de nuestro Ministerio de Salud, que el año 2019 calculó que habían 77.000, un poco más, 77.000 cirugías de urgencia. Ojo, estos son solo cirugías, son los pacientes que se operaron de urgencia.
No estamos hablando de toda la constelación de pacientes que recibieron un tratamiento médico conservador de obstrucción intestinal. Si nosotros calculamos el porcentaje, sabiendo que un 15% de las cirugías de urgencia son obstrucciones intestinales, de las 77.000 cirugías de urgencia el año 2019, 15.500 obstrucciones intestinales fueron operadas de urgencia. Insisto, estos son solo pacientes operados, no incluye los pacientes tratados de manera médicamente. Y para que se hagan una idea de cuántos son 15.000, o sea, 11.500 personas, es como el Estadio San Carlos de Apoquindo lleno, casi lleno en verdad. Ahora, si nosotros consideráramos toda la población de obstrucciones intestinales, probablemente podríamos llenar un estadio de mayor volumen. Entonces, retengan esos dos números. 15% de las cirugías de urgencia son obstrucciones intestinales y 70% son obstrucciones intestinales altas. Fisiopatología. Esto es típica pregunta de prueba, típica pregunta de visita, típica pregunta de pregado. No de los pacientes, pero créanme que se los van a preguntar. Entonces, hay dos fenómenos importantes. Uno, el sufrimiento intestinal. Y eso está básicamente dado por la congestión linfática venosa. ¿A qué me refiero? Como ustedes pueden ver, en este tubo digestivo tenemos la irrigación arterial, tenemos el drenaje venoso, y si nosotros vamos a las vellosidades, vamos a ver que al medio de las arteriolas y las vénulas van los capilares linfáticos. Ahora, cuando nosotros tenemos una distensión en un segmento de yeyuno, por la tensión que se genera sobre las paredes del intestino, se colapsa el drenaje linfático. Y a la vez, disminuye el drenaje de la linfa. Por lo tanto, aumenta el edema parietal, con lo que aumenta la presión intramural, posteriormente cae, hay un colapso venoso, porque en el fondo supera la presión intramural, la resistencia a la presión venosa, y cuando ya tenemos una congestión linfática y venosa, posteriormente tenemos más edema y finalmente la presión supera la presión de perfusión arterial y tenemos una isquemia arterial. Eso es básicamente por la congestión mural, linfática venosa y al final isquemia arterial. Y otro fenómeno es la estrangulación, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una hernia femoral estrangulada. Más que un fenómeno congestivo, lo que ahí tenemos desde un primer momento, hay una torsión y una obstrucción directa sobre el pedículo arterial y eso también puede generar una isquemia arterial primaria. Ojo, no se les olvide la falla renal. Estos pacientes llegan prerrenalizados a la urgencia, siempre, en mayor o menor medida. Por lo tanto, hay que buscarlo y hay que tratarlo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, principalmente a dos fenómenos. Uno, el tercer espacio, es decir, todo el volumen extracelular que queda retenido en el lumen intestinal, ¿ya? Que no va a tener una volemia efectiva, evidentemente. Y en segundo lugar, el aumento del contenido intestinal, tanto intestino grueso como delgado, genera una hipertensión intraabdominal, que a su vez puede generar un síndrome compartimental intraabdominal, una disminución de la precarga y una alteración, evidentemente, en el gasto cardíaco y evidentemente también en la perfusión renal. Entonces tenemos esos dos mecanismos, no lo olviden. Etiologías. Bueno, en la obstrucción intestinal alta tenemos la más frecuente, adherencias híbridas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, pero la adherencia híbrida son fenómenos cicatriciales normales, esperables, después de una cirugía abdominal, ¿ya? Las adherencias, como vamos a ver en una imagen después, son habitualmente tejidos conectivos laxos, son como telarañas, es como esta imagen arriba a la izquierda, la verdad es que son como hilitos, ¿ya? A diferencia de las bridas, que son cordones de tejido conectivo más denso, ¿ya? Más adelante en las fotografías vamos a ver la diferencia. Hernias de la pared abdominal, 20%, como ustedes pueden ver en esta figura acá arriba a la derecha. Recuerden que las hernias siempre tienen un anillo, un saco y un contenido. En este caso hay colon, lo vemos por las tenias. Hernias internas, siempre preguntan habitualmente, y es de esperar, porque uno le cuesta cuando se introduce en este tema entender lo que es una hernia interna. Finalmente, es la protrusión de vísceras huecas a través de algún defecto habitualmente mesentérico dentro del abdomen. Entonces, el anillo, en vez de ser aponeurótico, es una brecha mesentérica. Suele ser esa la causa. Es un 15%. Tumores 4% y el resto del porcentaje, que es bastante bajo, lo sumen otras causas, como la intususcepciones, los besoares, el hilio biliar, los plastrones, ¿ya? Esto es una publicación bien interesante porque es chilena, del año 2016, tiene 4 años, pero la verdad es que todavía tiene vigencia plena. Ojo con los tumores. Los tumores son
bastante infrecuente habitualmente la histología, y es típica pregunta también. ¿Cuáles son los más prevalentes? Carcinoides, linfomas, GIST y adenocarcinomas. No se olviden esos 4, ¿ya? La intususcepción es infrecuente en pacientes adultos. Habitualmente son en poblaciones más pediátricas, pero ojo, si un paciente tiene un GIST o un divertículo, por ejemplo, de Meckel en el ilion, este tumor o este divertículo sirve como pivote para la intususcepción de ese mismo intestino dentro del más distal, ¿ya? Bueno, los besoares sabemos que pueden ser fitobesoares, tricobesoares, pero los tricobesoares suelen más del estómago. El hilio biliar es súper infrecuente, habitualmente se presenta en pacientes sobre 65 años. No van a tener un hilio biliar en pacientes jóvenes, porque requiere una inflamación y un proceso crónico para la fistolización. Y habitualmente, típica pregunta también, recuerden, está llena esta presentación de típicas preguntas para que les vaya bien después en el internado. La impactación del cálculo es en el ilion distal, ¿ya? No es en la válvula iliocecal. Habitualmente son como unos 60, 70, incluso hasta 1 metro antes de la válvula iliocecal. Y los plastrones es raro que generen alguna obstrucción intestinal, habitualmente los pacientes se operan antes, pero pudiese ser una causa. Obstrucciones intestinales bajas. ¿Cuáles son las etiologías? Bueno, un cáncer, por ejemplo, colorectal, como se puede ver en esta colonoscopía, acá nosotros tenemos un tejido mamelonado, cerebroído, friable, con un poco de esfacelo, es un cáncer colorectal, que como pueden ver deja poco lumen para el paso del colonoscopio y evidentemente de las deposiciones. Primera causa. Segunda causa, vólvulo habitualmente de sigmoides. ¿Ya? Ojo, para el vólvulo sigmoide se requieren 3 condiciones. Tener un dólico megasigma, es decir, un colon sigmoide grande, dilatado hacia la derecha. 2, tener una mesenteritis retráctil, es decir, como se ve en el puntero acá, que el mesocolon sigmoides tenga una retracción en la base. Entonces, al tener esta base retraída, genera una condición propicia para que el tercer elemento, que es el bolo fecal, genere la rotación, como se muestra en esta imagen, en sentido antihorario. Esos son los 3 elementos para el vólvulo de sigmoide. Dólico megasigma, mesenteritis retráctil y bolo fecal. Y ojo, la enfermedad diverticular. Son las 3 causas más frecuentes de obstrucción intestinal baja. Como se vio en la presentación anterior, tiene distintas complicaciones. Y una de ellas, como ustedes pueden ver acá, en este punto del dibujo, es que las paredes se engruesan tanto por el proceso inflamatorio crónico que se estrechan a tal punto que no permiten el avance del bolo fecal. Y cuando uno entra a pabellón, como vamos a ver en unas presentaciones más adelante, uno la verdad es que no tiene claro si es que es una enfermedad diverticular o no, hasta que se abre la pieza operatoria y se puede ver la mucosa. Si uno se encuentra la imagen que vimos en la colonoscopía, claro, era un tumor. Pero de lo contrario, si la mucosa está sana, uno debe asumir que es una enfermedad diverticular complicada en formas crónicas. Las hernias también pueden generar obstrucciones intestinales bajas, pero en menor medida. Tendría que ser una hernia inguinoescrotal gigante o una hernia incisional con pérdida de derecho a domicilio. Las bridas, las adherencias, poco rol tienen en las obstrucciones intestinales bajas. Ya. Entonces, pasamos un poco a la etapa árida, que es la de la etiología. Vamos a ir a la parte clínica, súper importante, porque la anamnesis y el examen físico es tremendamente florido. Entonces, tenemos 4 elementos que al final de toda la evolución, todos los pacientes con obstrucción intestinal van a tener. Y es el dolor, porque duele, por la distensión del intestino. 2, los vómitos, ¿ya? Porque no avanza el contenido, entonces tiene que salir por alguna parte. 3, la distensión abdominal, porque como dijimos, el tercer espacio se localiza en el lumen intestinal. Y 4, la ausencia del tránsito intestinal, ya sea a gases o deposiciones. Ojo, los pacientes con obstrucciones intestinales altas suelen tener estos 2 síntomas y signos más frecuentemente que los otros. ¿Por qué? Porque la distensión es rápida, la complacencia no es tan grande como el colon y genera mucho dolor por distensibilidad del peritoneo visceral y genera vómitos de repente también por reacciones vagales. A diferencia del colon, que como es más complaciente, genera clínicas más larvadas. Los pacientes llegan con más días de evolución, mayor distensión abdominal. Pueden decir que los pacientes añosos, octogenarios, que hace 1 semana, 2 semanas que no tienen deposiciones, y pueden incluso llegar con vómitos fecaloídeos, ¿ya? Ahora, en la anamnesis, ¿qué preguntas se olvidan habitualmente? Ojo, tiempo de evolución. Es súper importante porque nos va a permitir determinar si este paciente ya cumplió su tratamiento conservador y hay que operarlo,
o definir un poco cuánto tiempo nos queda por delante. 2, ¿qué alimentación ha recibido desde que empezó con los síntomas? Porque si el paciente está comiendo, por ejemplo, carne, papas, charquicán, ensalada, y sigue con las molestias, bueno, ok, no habla de que el paciente de alguna medida no ha perdido tanto el apetito, pero hay pacientes que llegan a la urgencia con 2 días o 1 día de evolución y no han comido nada por el dolor y porque todo lo vomitan. Eso hay que también tenerlo claro. 3, la diuresis nos va a servir para saber cuánta falla renal, cuán prerrenalizado está el paciente. Importante. Y 4, si el paciente ha tenido eventos previos, para hacerse una idea si es que ha sido operado o no ha sido operado. Clínica, vamos al examen físico. Primero que todo, ustedes van a ver el dato de urgencia, los signos vitales, y tienen que saber si el paciente está taquicárdico, si está febril, si está polipneico. Súper importante, cuál es el EVA del paciente, ¿ya? Después, la hidratación. Vean las lenguas saburrales. Los pacientes, de verdad, soy majadero con esto, pero es que a los pacientes habitualmente se les pasa la falla prerrenal y hay que hidratarlo. Y también el sensorio, esa es la brújula, si saben dónde está el norte. ¿Por qué? Porque la perfusión sistémica nosotros podemos evaluarla fácilmente haciéndole pruebas de, en el fondo, las funciones cognitivas superiores, es decir, si el paciente está orientado en tiempo o espacio, si invierte series, es decir, si llega a buena perfusión cerebral. Y 2, si es que el paciente está bien hidratado, si tiene buena diuresis, porque en el fondo vamos a poder saber de manera semiológica si es que el paciente está bien o no perfundido. El higiene capilar de repente puede pasarnos una mala racha, puede ser un poco engañador, pero si el paciente está orientado, está con buena diuresis, la verdad es que nos deja un poco más tranquilos. Ya, esto es clave. Examen físico del abdomen, evidentemente, estamos con obstrucción intestinal. Primero que todo, inspección. Vean las cicatrices de los pacientes. Acá ustedes pueden ver múltiples tipos de cicatrices. La número 1 es la laparotomía de Kocher para las colecistectomías abiertas de antaño. Y bueno, que las de hoy en día también cuando tienen que convertirse. La número 2 es una paramediana, la número 3 una laparotomía media, que también puede ser supra infraumbilical, la 4 es McBurney, 5 Pfannenstiel, 6 es una transversa que pasa en cualquier parte. De repente los pacientes llegan súper choqueados y uno tiene que ver el abdomen y fijarse si es que está distendido o no está distendido y si tiene cicatrices o no. Hay que ser de verdad como un detective y buscar posibles causas, porque si el paciente llega con vómito o con aliento fecaloideo y está muy distendido y tiene montones de cicatrices en el abdomen de cirugías previas, claro, ese paciente puede tener una obstrucción intestinal por adherencia, ¿ya? Ojo con la distensión si es que es simétrica o no. Me refiero a que si ustedes se ponen a los pies del paciente en la cama y lo miran y ven que hay una distensión que es simétrica, probablemente no hay un factor tan categórico. La gran mayoría de todas las obstrucciones intestinales son simétricas. Pero cuando hay asimetrías, habitualmente pueden ser vólvulos de sigmoide o de ciego. Si está distendido más a la derecha, sigmoide. Si es más a la izquierda, ciego. Se rotan para el otro lado, por eso es la distensión asimétrica. Después, ocultación. Tratemos de no pasar a la percusión y la palpación porque no queremos sesgar los ruidos hidroaéreos. Y lo que tenemos que fijarnos en los ruidos hidroaéreos si están aumentados o no, o si están disminuidos. De repente los ruidos hidroaéreos están de lucha. Se escuchan metálicos, como un chirrido. Eso quiere decir que el intestino está a punto de fatigarse. Después, cuando hay silencio total, hay un hilo. El vasoqueo y el clapoteo. Esa es típica pregunta. Es el ruido hidroaéreo que se genera por el choque del agua contra las paredes del intestino. Vasoqueo es en el intestino y es un ruido más agudo, ¿ya? Mientras que el clapoteo, es un síndrome de mal vaciamiento gástrico. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un tumor prepilórico y genera un mal vaciamiento gástrico, van a tener un clapoteo y no un vasoqueo. Son hallazgos. Después, examen físico. Bueno, el examen físico abdominal es muy relevante. En la percusión tenemos que buscar timpanismo. Habitualmente los pacientes van a estar súper distendidos y van a tener timpanismo. Y lo otro relevante también es buscar la matidez hepática. Y para esto voy a usar la página web de cirugía docente porque ustedes pueden meterse en el Instagram y encontrar este caso clínico. Ojalá se escuche. Voy a subir el volumen. Este es un paciente que operamos de una úlcera péptica perforada, tenía 62 años, y antes de realizar el neumoperitoneo, porque se operó por vía laparoscópica, realizamos la percusión para buscar la ausencia de la matidez hepática, es decir, cuando el aire está entre el hígado y las costillas. Miren, escuchen.
Fíjense el timpanismo y fíjense dónde uno palpa. La mano derecha está mostrando dónde está el reborde subcostal y uno palpa a nivel intercostal, donde debiese estar el hígado y sentirse mate. Escuchen el timpanismo. Es un signo patognomónico de neumoperitoneo. Así que, por favor, de verdad, los dejo invitado a que revisen el Instagram de cirugía docente, se escribe junto. Y, bueno, lo otro importante es la palpación, buscar signos de irritación peritoneal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el paciente está taquicárdico, está febril, está con mucho dolor, y aparte tiene ausencia de materia hepática y tiene, por ejemplo, un abdomen en tabla o irritación peritoneal, ese paciente es quirúrgico de entrada. No hay que ser adivino para saber. Bueno, exámenes. Primero tenemos que, vamos a los exámenes de laboratorio. Primero tenemos que ver y descartar sufrimiento intestinal. Y eso básicamente nos va a representar el CIS o la sepsis que puede tener el paciente. Hemograma buscando leucocitosis o desviación izquierda. PCR alta, LDH alta, CK total y potasio. Y uno diría, bueno, ¿por qué estas tres, verdad? ¿Qué tiene que ver la LDH, el CK, el potasio? Bueno, son todos elementos y enzimas intracelulares, que cuando hay una lisis celular por necrosis, salen al extracelular y aumentan. Entonces, en un perfil bioquímico, por ejemplo, la LDH va a estar alta. La CK total habitualmente hay que pedirla. El potasio rara vez, pero puede estar alto. Y lo otro importante también, la prerrenalización, por favor. Boom, CREA y electrolitos. Vamos a las imágenes. Imágenes solicitadas antiguamente, la radiografía abdomen era el gold standard, y uno lo que buscaba era, ojo, súper importante, asas dilatadas en rango patológico. El intestino delgado no puede medir más de 4 centímetros de diámetro. Y ustedes, si no tienen una regla, lo pueden comparar con un cuerpo vertebral. Si el intestino delgado está del mismo diámetro que un cuerpo vertebral, está obstruido, o dilatado por lo menos. Ahora, ¿cómo saber si es intestino delgado o grueso? Bueno, fácil, las válvulas conniventes. Acá ustedes pueden ver cómo las válvulas van de una pared a otra. Fíjense acá, de una pared a otra. Son válvulas conniventes, a diferencia de las austras, que no son completas. ¿Ya? Súper relevante. Pero la verdad es que la radiografía ha sido desplazada por la tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste endovenoso porque entrega muchísima información. Más que la radiografía. De partida, el escáner ya entrega un scout al principio, que es como una radiografía de abdomen, y después nos entrega evidencia de si hay dilatación en rango patológico, de si es que hay buena o no perfusión intestinal, es decir, si captan medio de contraste de manera adecuada. 3, si tiene líquido libre, si tiene neumoperitoneo, si tiene hernias internas, no muestra el punto de obstrucción, nos entrega muchísima información, ¿ya? Así que la verdad es que si hay que elegir una de las dos, escáner sin lugar a dudas. Ah, y un detalle, antes que se me olvide. No busquen niveles hidroaéreos. Yo sé que acá en el escáner se ven muy bonitos niveles hidroaéreos, pero eso no es patognomónico de obstrucción intestinal. Una gastroenteritis también puede tener niveles hidroaéreos, ¿ya? Lo importante es la dilatación en rango patológico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en el escáner de manera dirigida? Dilatación de asa en rango patológico, ya lo dijimos. Captación del contraste. ¿Qué es lo que es la captación del contraste? Miren, fíjense en este intestino delgado, está colapsado. Claramente es una asa distal a la obstrucción porque no tiene contenido. Y está como blanca, se ve hiperdensa. Miren esta otra. Esta pared también capta contraste, está hiperdensa. Esta otra también. Pero fíjense acá. Esta pared no está tan densa. Acá como que se pierde un poco. Acá vuelve a hacerse más blanca, más hiperdensa. Miren este otro, esto es súper interesante, el edema que hay en la pared. La imagen trilaminar, hiperdenso, hipodenso en la muscular del intestino, hiperdenso en la mucosa. Eso habla de congestión venosa, que también lo podemos ver en el edema mesentérico, que es otra cosa que hay que buscar. Fíjense en esta grasa. Esa grasa que se llama en el escáner grasa sucia, porque tiene agua, porque tiene edema mesentérico. Fíjense en esta grasa. Esta grasa no tiene edema mesentérico, está en negrita. Esta grasa sí. ¿Ya? Otra cosa, líquido libre acá. Miren este líquido libre. Acá hay sufrimiento. O sea, claramente acá hay por lo menos congestión venosa, isquemia venosa. Pero también hay líquido libre. ¿Ya? Neumoperitoneo. Acá no se ve el neumoperitoneo, pero miren, les tengo dos imágenes. Súper buenas. Una radiografía de tórax. Uno diría, bueno, ¿dónde está el neumoperitoneo? Acá la verdad se ve bastante bien. Tiene un catéter central. Los pulmones se ven bien. Pero, ojo, la línea diafragmática. Aire por arriba, aire por abajo. Eso es patognomónico en una radiografía tórax de neumoperitoneo. Miren esta otra, este es un scout de una tomografía computada de abdomen. Acá se ve el signo de Leo Rickler, es un epónimo que habitualmente se olvida.
Tenemos aire acá, abundante aire, tenemos aire dentro del intestino, que está dilatado por lo demás, y podemos ver nítidamente, sin contraste, esto es sin contraste, nítidamente la pared intestinal. Ese es el signo del Leo Rigler, cuando podemos ver nítidamente la pared intestinal porque hay aire afuera y aire adentro. Y lo otro relevante también es el signo del remolino. Eso básicamente lo que nosotros lo vamos a ver es en el caso de las hernias internas. Por ejemplo, este es un paciente que se operó de cáncer gástrico en nuestro hospital y que un par de años después llegó por un cuadro de obstrucción intestinal. Ustedes pueden ver acá intestino delgado dilatado con un material que parece fecaloideo y más abajo fíjense en ese twist que se genera. Miren, va a venir de vuelta el video. Fíjense en el twist que se genera acá de los vasos mesentéricos. Hacen una imagen así como que se tuerce. Eso es propio de una hernia interna. Y les voy a mostrar acá también, en esta imagen voy a aprovecharla para mostrarles este signo. Cuando ustedes ven este tipo de material denso, con burbujas en el espesor y también arriba, es típico de materiales fecales que uno ve en el colon, ¿ya? Cuando hay obstrucciones intestinales más crónicas, también se pueden ver en el intestino delgado. Perdón. Les voy a mostrar, por ejemplo, acá, para que también les quede claro. Acá, por ejemplo, este es el colon descendente, el colon sigmoide, tiene deposiciones. El ciego tiene deposiciones, tiene la misma imagen. ¿Ven? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, hasta el momento vamos a hacer un resumen, ¿ya? Obstrucción intestinal alta, obstrucción intestinal baja. El límite anatómico, válvula ileocecal. La etiología habitualmente en las altas, adherencias más frecuentes que las hernias, sabemos 60% de adherencia, el resto otras causas. Tumores, besoares y iliobiliar, infrecuente. A diferencia de las bajas, que son cáncer colorectal, vólvulos y enfermedad diverticular complicada en forma crónica. No es la diverticulitis aguda, ¿ya? 2. La clínica. La obstrucción intestinal alta y la baja pueden tener los 4 síntomas y signos, pero la alta suele tener más dolor y vómitos que distensión y tránsito alterado. Pero también habitualmente tienen tránsito, o sea, ausencia de eliminación de gas al menos. Y las bajas tienen más distensión y alteración del tránsito intestinal, ¿ya? ¿Qué exámenes solicitar? Hemograma, PCR, seca total, LDH, coagulación, por si es que hay que operar al paciente, búnqueda y electrolitos. ¿Y qué imagen utilizar? Un escáner de abdomen y pelvis con contraste endovenoso de todas maneras. Muy bien. ¿Va? Ya. Hasta el momento es súper importante. Tienen que tener esta información súper clara, porque habitualmente cuando uno llega al internado se sabe bien las causas, las clasificaciones, la etiología, pero tiene poco conocimiento práctico de qué es lo que hay que hacer con el paciente. Entonces, cuando uno parte del internado, uno se ve expuesto a situaciones que la verdad a uno le hacen concentrarse en cosas que no tienen importancia. ¿Ya? Entonces, que no les pase que ustedes el primer día de internado, segundo día de internado, cuando vean a un paciente en la urgencia, se concentren en verle solamente la esclera, solamente, por ejemplo, el llene capilar, y no se fijan que el paciente, por ejemplo, está súper taquicárdico, súper choqueado y requiere una reanimación. Entonces, es súper importante y que no les pase perder el norte, perder lo importante. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿qué terapias ustedes deben aplicarle a todos los pacientes? Bueno, en primer lugar, la obstrucción intestinal se manejan hospitalizados. En segundo lugar, hay que hidratar a estos pacientes. Entonces, 2 vías venosas o una vía venosa periférica, aprovechan ese pinchazo para tomar exámenes de sangre, se pone la vía venosa periférica, se le administra analgesia, pueden utilizar paracetamol endovenoso, traten de evitar los antiinflamatorios no esteroidales en pacientes que lleguen prerrenalizados. Posteriormente, el uso de la sonda nasogástrica, como vamos a ver más adelante, tiene rol cuando los pacientes llegan con muchos vómitos, vómitos alimentarios, o cuando nosotros ya hemos visto el escáner y sabemos que tiene un estómago súper distendido, ¿ya? Porque si el paciente, por ejemplo, ya está operado del estómago, no tiene estómago, o tiene un bypass gástrico, o no tiene un estómago dilatado, no tiene sentido poner una sonda nasogástrica. Y prokinéticos, la verdad, yo sé que hay personas que lo utilizan, yo prefiero no utilizarlo, no quiero estresar más un intestino que ya está estresado. Eso todos los pacientes. Ahora, tratamiento conservador versus quirúrgico. ¿Cuándo utilizar en un paciente un tratamiento conservador? Es decir, hospitalizarlo, darle tratamiento médico, no operarlo, y observarlo.
Bueno, tienen que considerarse varias condiciones. Primero tiene que ser una obstrucción intestinal alta, tiene que ser secundarias a adherencia, no puede ser en hernias, por ejemplo. El paciente tiene que estar clínicamente estable, no puede tener mucho dolor, no puede tener taquicardia, no puede tener fiebre. Los glóbulos blancos y la PCR deben estar bajos, pueden que estén un poquito alterados, 11.000 blancos, una PCR en 8, en 9, pero no pueden estar en 200 de PCR o 20.000 blancos de visión izquierda. Y el escáner no pueden haber sufrimiento. ¿Y cuáles signos de sufrimiento nosotros ya vimos? Recuerden, entonces, que tengan poca captación de contraste, que tengan esta imagen de trilaminar en las paredes, que tengan neumatosis intestinal, que tengan neumoperitoneo, que tenga líquido libre, ¿ya? El edema mesentérico también. ¿Y qué es lo que le vamos a indicar a estos pacientes que pudiesen ser candidatos a manejo conservador? Bueno, régimen cero, hidratación endovenosa, analgesia, caminar. Es súper importante, el paciente tiene que caminar, es parte de la terapia. Sonda nasogástrica pueden o no utilizarla dependiendo de lo que ya conversamos. Y una de las cosas súper importantes que de repente se olvida, recontrolar frecuentemente al paciente, por lo menos 2 o 3 veces al día, porque las condiciones clínicas pueden cambiar bruscamente. Idealmente, en estos pacientes también realizar un tránsito hidrosoluble, que es una técnica imaginológica que vamos a ver en unas par de presentaciones diapositivas más adelante. ¿Cuánto tiempo esperar? Hasta 72 horas. Y ya 72 horas es mucho. Y si ante cualquier duda, si el paciente se deteriora, empieza con dolor abdominal, uno recontrola exámenes y están un poco más inflamados, hay que operar a ese paciente. Porque acá lo que está en juego es la vitalidad intestinal. ¿Y por qué es tan importante? Porque si el intestino está necrótico y hay que resecarlo, cambia totalmente las morbilidades postoperatorias del paciente. Esta publicación es del doctor Chendes, año 2016, fue publicada en la revista chilena de cirugía, actualmente se llama Revista de Cirugía. Es un estudio retrospectivo que analiza obstrucción intestinales alta, 2 años de estudio para atrás, un N de poco más de 160 pacientes. Y tiene algunas particularidades bien interesantes porque, uno, es una experiencia nacional, dos, define qué es lo que es una obstrucción intestinal completa versus una parcial. Desde el punto de vista imagenológico se refiere a que cuando el intestino está totalmente dilatado y hay un punto claro de obstrucción desde el cual hacia distal está totalmente colapsado, versus parcial donde no hay un foco claro o un punto único de obstrucción evidente. También nos analiza la evolución de los pacientes según la terapia, si es quirúrgica o es conservadora, y también algo súper interesante es que nos hace una reseña histórica desde toda la publicación chilena al respecto, desde el año 56 hasta el 2014. Y vemos cómo la morbilidad ha bajado dramáticamente de un 20 a un 6%, es decir, los eventos adversos asociados a la cirugía o a la hospitalización, y la mortalidad también de un 9% a un 1 o menos por ciento, ¿ya? Algunos detalles de este trabajo, vamos a ver que esta columna son las obstrucciones intestinales completas y estas son las parciales. ¿Ya? Las más frecuentes en este estudio fueron las completas, la gran mayoría fue directamente a cirugía. Ahora, cosa importante, de los pacientes que fueron, y antes de pasar a eso, algunos que optaron a tratamiento médico conservador, como vimos, en el seguimiento se vio que se deterioraron, por lo tanto, acá acá como pueden ver, hay un porcentaje no menor, de hecho, la mayoría de estos pacientes tuvieron que ser operados al final. Entonces, los pacientes que fueron operados tienen un 23% de resecciones intestinales y un 9% de reoperaciones. Eso es súper importante. Y en este caso, 1% de mortalidad. Ahora, ¿qué pasó con las obstrucciones intestinales parciales? Esta es que había una dilatación, que no era tan grosera, que no tenía un punto claro de obstrucción único. Bueno, todos optaron tratamiento médico y todos anduvieron con tratamiento médico. Hubo una mortalidad, eso sí, de causa médica. Ahora, uno se pregunta, ¿son todas estas obstrucciones intestinales completas imagenológicas o son también funcionales? Es decir, el hecho de que yo en la imagen no vea que pasa nada, ¿quiere decir que no va a pasar nada? Y dos, ¿cómo podemos predecir esta evolución de los pacientes que opté por un tratamiento médico y que hay que operarlo, ¿ya? Oportunamente, antes de que el intestino esté necrótico. Bueno, para responder estas preguntas está este artículo que es japonés, súper interesante, por favor, léanlo, es del año 2017, se publicó en el Surgery, y es japonés, es prospectivo, son 6 años de estudio, solamente en obstrucción intestinal alta, y tiene un N de 776 pacientes. La verdad es que es súper importante, impresionante, aparte que son bastante rigurosos. Y el protocolo se estableció en que llegaba un paciente a la urgencia con clínica de obstrucción intestinal y le administraban por vía enteral, ya sea por una nasogástrica o por vía oral, medio de contraste hidrosoluble, 100 ml de Ipaque. Y después de 5 horas realizaron una radiografía o un tránsito intestinal, que en el fondo es ver si es que avanzó o no el medio de contraste
desde el intestino al colon. Y así nosotros podemos tener una clasificación radiológica para determinar el pronóstico de estos pacientes. Entonces tenemos tres tipos, 1, 2 y el 3, que se subdividen en A y B. En el 1 vemos una clara dilatación patológica proximal cuando no se contrasta todo el intestino delgado. En el tipo 2 vemos que todo el intestino delgado está dilatado, pero no hay un claro punto de obstrucción y no pasa contraste al colon. O sea, claramente hay una obstrucción imagenológica y funcional. Y la tipo 3A, vemos que pasa contraste al colon, también queda contraste en el intestino delgado, pero no hay tanta dilatación, o si la hay, por lo menos no hay una obstrucción funcionalmente completa, no hay una oclusión. Y podemos ver también que la tipo 3B pasó todo el contraste al colon y no queda nada en el intestino delgado. Entonces nosotros acá lo que hicieron ellos es que los tipo 1 y los tipo 2 lo operaron directamente y los tipo 3A y los tipo 3 B los manejaron de forma conservadora. ¿Qué pasó con los pacientes? Bueno, los que eran obstrucciones tipo 1 y tipo 2, la verdad es que si uno revisa el N total de los 700, fueron solamente 100. ¿Ya? Entonces fueron pocos los pacientes y todos se operaron. Ahora, de los pacientes que recibieron tratamiento conservador, solamente un 3% de los 3A, 12 pacientes requirieron cirugía. Súper interesante porque uno diría, entonces con esta clasificación y con esta estrategia, yo puedo saber qué paciente es imagenológico y funcionalmente obstruido y cómo se van a comportar. Ahora, cosa súper importante, ¿qué pacientes tuvieron que hacerse resecciones intestinales en estos tres grupos? Bueno, este grupo, que claramente el más enfermo, 60% de resecciones intestinales. Tipo 2, 50% de resecciones intestinales. Y tipo 3A, 2% de resecciones intestinales. Es bajo. Y acá ninguna resección intestinal. Entonces, ahora, en pabellón, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a ver enfrentados en pabellón? Para que ustedes sean como Chuck Norris y estén soplados en su conocimiento de obstrucción intestinal, vamos a ver algunas imágenes de algunos contextos. Bueno, primero calibre. Acá claramente en la imagen de la izquierda tenemos una obstrucción intestinal y vemos que esta asa está dilatada en rango patológico. Podemos ver que su mesenterio está un poco hinchado, equimótico, y hacia distal el asa está colapsada. Este es el asa aferente obstructiva y este es el asa eferente colapsada. Esto es después de haberlo desobstruido. Acá está el punto de obstrucción anterior. Acá, por ejemplo, vitalidad. Acá es evidente el caso. Esto fue una paciente que se operó de una hernia estrangulada. El asa proximal dilatada, está tensa. Acá nosotros tenemos el asa necrótica, estrangulada, más que por congestión venosa, por isquemia arterial, por lo que conversamos al principio de la presentación. Y este es el asa distal que no es tan grosera la diferencia como en la imagen de la izquierda, pero créanme que está menos dilatada. Congestión venosa, lo que decíamos, estos pacientes se obstruyen y generan un tercer espacio en el intestino, y eso puede generar a nivel intramural congestión linfática, venosa y hipoarterial, pero también las torsiones del intestino del mesenterio en adherencia o cicatrices pueden generar esto. Fíjense cómo este intestino acá está dilatado, en rango patológico, viene dando la vuelta acá, está colapsado. Esto es después de haberlo liberado. Miren este mesenterio, equimótico, congestivo, edematoso. El intestino también está equimótico, contundido. Acá también. Miren este mesenterio, totalmente congestivo, congestión venosa. Pero el intestino está vital, si uno lo ve, lo mira, lo reanima, es decir, ponerlo dentro de la cavidad abdominal, ponerles compresas tibias y mirarlo en unos 5 minutos, tienen peristalsia. Adherencia urida, bueno, miren acá. Este paciente se operó de un bypass gástrico, llegó obstruido. Este es el asa alimentaria. Este es el asa biliopancreática. Esta es una reconstrucción en IDRU. Y este es el asa común. Este paciente tenía obstruido el asa común. Fíjense toda esta adherencia, este tejido conectivo laxo como rosado, que es corto. Bueno, toda esta asa que ahora está liberada, antes estaba envuelta como un ovillo, adherido por todas estas, para la redundancia, adherencias. A diferencia de esto, miren, acá tenemos una brida que va desde el mesenterio hacia el peritoneo parietal y genera una obstrucción significativa de esta asa. Esto es una brida, es tejido conectivo más denso, no es tan laxo. Si les queda alguna duda, esta es otra paciente operada de una neurocirugía por un trastorno en su médula espinal, y tenemos la válvula de ventrículo peritoneal, un cateterismo vesical, y acá miren este tejido conectivo denso, esta brida que genera la obstrucción de esta asa abajo. Evidentemente ahí ya se resecó.
Pabellón, el tatuaje. Bueno, las bridas o el punto de obstrucción sobre el intestino genera sufrimiento de ese intestino. Entonces, esta que en la imagen anterior, después de liberarla, generó esta tatuaje. Si ustedes se fijan, claro, hay un cambio de calibre neto, ¿cierto? Pero si ustedes ven el color del tatuaje, la verdad es que no es un color blanquecino, sino que es un color un poco violáceo, ¿ya? Pero está bien perfundido. Miren esta, la misma imagen con un zoom, pero comparen con este otro tatuaje, blanquecino, necrótico, con esfacelo. Eso está necrótico, hay que resecarlo. Esto no hay que resecarlo. El abordaje, esto se puede hacer por vía abierta, pero en algunos casos, cuando la dilatación no es tan grosera y el punto de obstrucción pareciera ser único, el abordaje laparoscópico también. Por ejemplo, acá estamos resolviendo una obstrucción intestinal en un paciente apendicectomizado. Entramos por vía laparoscópica, acá estamos con el asa un poco dilatada, no encontramos bien el punto de obstrucción, pero más abajo nos dimos cuenta que había una brida. Fíjense, desde un asa intestino a la raíz de mesenterio de otra. Y eso genera la obstrucción. Se resecó. Lo que conversaron en la presentación anterior, súper interesante, porque esta paciente ingresó por una obstrucción intestinal baja, ¿ya? Y tenía una imagen a nivel del recto sigmoide de un engrosamiento parietal y no teníamos claro realmente si era o no era un cáncer. Podía ser una enfermedad diverticular porque era un paciente añoso que de hecho tenía divertículos, pero no podía ser un cáncer también. Bueno, todos estos pacientes hay que enfrentarlos como si fueran un cáncer de colon y hay que hacer la linfenectomía respectiva. Entonces, le hicimos la resección de colon, con su pedículo vascular, de colon izquierdo me refiero, con el pedículo vascular de la arteria mesentérica inferior, ¿ya? Cuando abrimos la pieza operatoria se vio que la mucosa estaba alterada, tenía tejido mamelonado, friable, esto era un cáncer de colon, ¿ya? Finalmente fue un cáncer de colon, era un T3, N2, por el compromiso linfonodal del pedículo vascular, y afortunadamente nosotros se ofreció el tratamiento de urgencia, se le hizo un Hartmann de urgencia porque estaba perforado, pero la perforación está acá, pero se hizo la linfenectomía adecuada, completa, y ustedes pueden ver acá, de hecho, considerando la sepsis local, tuvimos que ampliar un poco las resecciones de las partes blandas por la necrosis, pueden ver la aorta, los vasos ilíacos comunes derecho-izquierdo, la vena ilíaca izquierda, acá está el muñón rectal, acá pueden ver el uréter, y acá está el riñón. Acá abajo, un poco más arriba está la cola del páncreas y el ángulo de Trains. Daño actínico, ¿qué es lo que es el daño actínico? Bueno, este paciente ingresó por una obstrucción intestinal, tenía antecedentes de un cáncer cervicuterino que fue irradiado hace muchos años atrás, un par de décadas atrás, y tenía habitualmente dolores intestinales, de repente tenía melenas, y lo que ella tenía era un daño por la radioterapia en el intestino delgado. Y ustedes pueden ver, viene este proceso adherencial firme, este ilion distal totalmente adherido, acá no se puede distinguir para dónde va, dónde termina, si da una vuelta o no, la verdad que es indistinguible. Este paciente tuvimos que resecarle un segmento de ilion distal por todas las adherencias que habían y de colon y hacer una ilio haciendo anastomosis. Hernia interna. La hernia interna, la verdad es que es difícil imaginársela. Imagínense este paciente que se hizo un bypass gástrico, no es el mismo de las fotografías reales, pero en el dibujo, para que se hagan la idea. Si uno hace un pouch gástrico y uno sube una alimentaria hacia arriba, deja un espacio entre el mesenterio de esta asa alimentaria y el mesocolon transverso, que está mostrado acá por el número 2. Esa es la brecha de Petersen. Y esta otra, en la enteroanastomosis en el pie de la I de Roux, queda otra brecha, se llama la brecha de Brolin. Si se meten intestinos por esas brechas, se pueden obstruir, ¿ya? Eso se refiere a la hernia interna. Bueno, este paciente es distinto, este paciente no tenía cirugía bariátrica, pero tuvo un accidente automovilístico, un hombre joven, resección intestinal y llegó por una obstrucción intestinal. Apenas realizamos la laparotomía, miren cómo salen todas las asas dilatadas en un rango súper patológico. Y fíjense acá, después de hacer la exploración, tenemos un asa intestinal, acá tenemos una imagen como torcida, y tenemos otra asa intestinal que pareciera pasar por debajo de esta asa intestinal y que sale acá arriba. Como que no se entiende, como que una asa intestinal pasa por otra. Veámosla de nuevo. Cuando uno levanta esta asa intestinal, se da cuenta acá más fácilmente que el asa pasa por debajo. ¿Qué es lo que había ocurrido? El paciente había tenido el accidente, se hizo la resección, probablemente se cerraron la anastomosis después y se cerró la brecha, pero probablemente después, de hecho el paciente bajó de peso, se abrieron las brechas y el intestino se hernió por ahí. Miren esta otra imagen, una tremenda hernia interna. Miren cómo está dilatada. Ese es el punto de la anastomosis previa. Bueno, ese paciente
se cerró la brecha, se trató. Que no les pase el efecto de Dunning-Kruger. Uno habitualmente cree, cuando empieza a estudiar un problema, que rápidamente, acá en el eje X, tenemos que poco conocimiento, el máximo conocimiento, y en el eje Y, poco confianza, la máxima confianza. Cuando uno empieza a estudiar, rápidamente uno cree que ya lo sabe todo. Uno se lee un capítulo, un par de papers y cree que ya uno es especialista en el tema. Y poco a poco uno se empieza a dar cuenta cuando empieza a meterse más en el tema, a ver pacientes y a tratarlo, que la cosa se va complejizando cada vez más y la verdad es que uno cada vez baja más la confianza de uno, pero llega un punto en que claramente uno suple esto con experiencia, con más conocimiento y ya llega un punto de que realmente uno sabe cuán complicadas son las cosas, ¿ya? Así que no es tan fácil como pareciera ser. Yo sé que muchos de ustedes van a tener preguntas, los invito a revisar el Instagram de hoy día de cirugía docente. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar dentro de la historia destacada las respuestas a un live, no un live en verdad, pero una serie de preguntas que hicimos respecto a obstrucción intestinal. Entonces, por ejemplo, como verán a continuación, hay montones de historias asignadas por todas las respuestas a las preguntas que se hicieron. Si no tienes ningún acceso a imagen, ponle una nasogástrica, pero si tienes... El principal mecanismo de alivio del dolor es disminuir la distensión, entonces todo depende del estado clínico del paciente. Si el paciente está estable, está tranquilo, uno podría dar una chance a un tratamiento médico. Entonces, yo realmente los dejo invitados a que revisen el perfil de cirugía docente, se suscriban, van a encontrar gran cantidad de material súper importante, está súper bien hecho, y sobre todo si es que ustedes son tímidos o no se les responden las dudas que tienen, revisen las respuestas de obstrucción intestinal, porque se respondieron muchas preguntas que ustedes mismos hicieron por este canal. Resumen. Es una patología súper frecuente, las etiologías están bien definidas, hay que sabérselas. La semiología es súper confiable y es súper florida, así que por favor, manéjenla bien. Punto clave, hay que descartar el sufrimiento intestinal y falla renal. El TC es el examen de imagen a elegir y el manejo conservador se puede optar en pacientes seleccionados. Y por favor, que no les pase que ustedes lleguen al internado o vean pacientes y se desconcentren de lo realmente importante, que no les pase esa desatención. Finalmente, los dejo invitados a que exploren la página web de www.cirugiadocente.com. Van a encontrar gran cantidad de material gratuito, clases en 10 minutos, examen físico, ostomías, materiales de COVID, cómo interpretar un escáner, resumen y algoritmo, y todo gratuito. La verdad que está súper bien. Pueden encontrarnos en Instagram, en el Facebook, también nos pueden encontrar evidentemente en la página web y por otras vías de contacto. Recuerden también los podcasts, Entre Cirugías y Pioneros. Pueden encontrarlo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y con eso terminamos. Okay. Muchas gracias, doctor, por su excelente clase. Le queremos dejar algunas preguntas que tenían las personas acá en el chat. Sí, claro. Bien.